El pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, vivía en un constante arriba, abajo, arriba y abajo. Y uno de esos momentos que no estaba nada bien para Israel era un momento de muchas crisis. No había que comer, no había que tomar, no había ropa, estaba completamente mal el país o la nación. Y leyendo estos pasajes, me enseña justamente por qué estaban pasando por este momento. Dice que los cielos estaban cerrados sobre la vida de ellos. El cielo se cerró completamente. Entonces no había nada que ellos podrían hacer. No había dinero, no había amistad, no había conexiones, no había nada que ellos podrían hacer para arreglar las situaciones de ellos. ¿Por qué? Porque el cielo estaba cerrado. Cuando esas cosas suceden, mis amados, cuando los cielos se cierran sobre nuestras vidas, como mencioné, no hay nada que nosotros podemos hacer. Por más que tú tengas muchas amistades, por más que tú tengas muchas conexiones, por más que tú tengas alguna influencia, no hay nada que uno puede hacer cuando el cielo se cierra sobre nuestras vidas. Y así estaba Israel. Israel había sus conexiones, había otros reinos que ellos podrían conectar, que podrían hablar, que podrían ayudarlos. Pero dice las escrituras que el cielo se cerró por 3 años. 3 años. El cielo estaba cerrado sobre la vida de ellos. En este momento Acab era el rey de Israel. Su esposa Jezabel. Y fue uno de los momentos más difíciles en el pueblo de Israel. Al punto de ellos estar enviando para matar a todos los profetas, porque ellos decían, esto es la culpa de Dios. Cuando los cielos se cierran sobre nuestras vidas, claro que siempre tenemos que culpar a alguien, ¿verdad? Y el primero que vamos a culpar es Dios. Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro, Dios? ¿Por qué estoy pasando por esa situación? Pero no preguntamos a Dios con la intención de realmente mejorar la situación, pero hablamos de una manera juzgando a Dios, como culpando a Dios de la situación que estamos pasando. Perdón. Y así fue el pueblo de Israel. Así estaba Acab, así estaba Jezabel, culpando a Dios, culpando a los hombres de Dios, diciendo, la situación que estamos pasando es por culpa de ustedes. Pero pasado 3 años, Elías se presenta a Acab y hace un desafío. Lo reta a todos los profetas de Baal y de Astarot. Los reta, los desafía, les dice, bueno, yo voy a probar para ustedes quién es Dios. Y él mira a todo el pueblo de Israel que está junto con ellos en este momento y dice así, ustedes tienen que decidir si Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es su Dios, que sirven a Él. Pero si Él no es su Dios, el otro Dios es su Dios, que siguen a Él. Y dice que el pueblo se quedó en silencio. El pueblo tenía duda todavía. El pueblo no estaba seguro realmente de quién era Dios. Aunque estaba viendo que el cielo estaba cerrado, aunque estaba viendo todo el mal que estaba sucediendo, el pueblo todavía tenía duda. Y cuando hace este desafío, que yo creo que muchos de ustedes conocen, Elías habla así, vamos a sacrificar algo para nuestros dioses. Vamos a sacrificar un animal, pero no puedes echar fuego. Y el Dios que contesta con fuego, este es Dios. Bueno, los profetas de Baal y Astarot pasaron todo el día orando, cortándose, se pegando y nada sucedió. Gritaban y nada sucedió. Viene Elías después, ora, clama y Elías desafía de una manera tan tremenda que todavía echa agua sobre el animal, sobre el sacrificio, para decir, mira, yo voy a probar que Dios es Dios. Y cuando él ora dice que el fuego viene,
baja y se consume todo el sacrificio. Entonces en este momento todo el pueblo reconoce que Dios es el Dios de Israel, es el Dios de ellos. Al acabar todo este momento, si ustedes me acompañan su Biblia conmigo, se traen su Biblia, Primera Reyes capítulo 18. Ahí en el capítulo 18 está contando toda esa historia que yo acabo de decir para ustedes, pero en el versículo 41, dice: entonces Elías le dijo al rey Acab: ahora come y bebe, porque viene una lluvia fuerte. Entonces el rey Acabe fue a comer. Al mismo tiempo, Elías subió al monte Carmelo. En la cima de la montaña, Elías se agachó y puso su cabeza entre las rodillas. Él le dijo a su siervo: mira hacia el mar. El siervo se acercó hasta donde podía ver el mar, pero respondió: no veo nada. Elías le dijo que fuera de nuevo, y así lo hizo por 7 veces. Al volver por la 7ª vez, el siervo le dijo a Elías: veo una nube pequeña, del tamaño del puño de un hombre. Viene del mar. Elías le dijo al siervo: ve y dile al rey Acab que prepare su carruaje para ir a la casa. Si él no sale ahora, la lluvia lo va a detener. Pasó el tiempo, el cielo se oscureció con las nubes, soplaba el viento y comenzó una lluvia fuerte. Entonces Acab subió al carruaje para irse a Jezreel. El Señor le dio poder a Elías y ese se ajustó la ropa para correr y corrió tanto que llegó a Jezreel antes que Acab. Entonces solamente en esa historia de Primera Reyes capítulo 18 vemos que en el inicio habla que el cielo se estaba cerrado por 3 años. Pero ahora vemos al final de Primera Reyes 18 que el cielo ahora se abre. Vemos las 2 historias sucediendo acá en un capítulo: el cielo cerrado y el cielo abierto. ¿Qué quiero decir con este mensaje, mis amados? Nosotros, cada uno de nosotros que estamos aquí, nosotros tenemos que caminar día por día con un cielo abierto sobre nosotros, con el favor de Dios sobre nosotros. Porque si el cielo está cerrado sobre nuestras vidas, no hay nada que yo pueda hacer para mejorar mi situación. No hay nada que pueda hacer para mejorar la situación en mi casa. No hay nada que pueda hacer para mejorar la situación en mi trabajo, en mis finanzas, en mi negocio, en mi ministerio. No hay nada que yo pueda hacer. ¿Por qué? Porque el cielo está cerrado. Y mira, mis amados, cuando Dios cierra los cielos, no hay nadie que pueda ayudarte. No hay. Por eso nosotros dependemos de ver realmente los cielos abiertos sobre nuestras vidas. Que realmente donde caminamos, como yo mencioné, a donde nosotros vayamos, podemos encontrar favor de Dios sobre nuestras vidas y delante de los hombres. Que todas las personas puedan ver que hay algo diferente en nosotros. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está sobre nosotros. Pero aquí vemos en este pasaje algo muy interesante. Elías declara una palabra para Acab. Él le dice: vas, puedes comer, bebas, porque el cielo se va a abrir. Pero Elías habló de esta manera, de la misma manera que le desafió a los profetas de Baal y Astarote, creyendo que Dios iba a respaldar su palabra. Porque Elías fue y él se arrodilló, se agachó y empezó a orar. No había nada claro, mis amados. No había nube, no había nada. Él era así: él envió su siervo y él así: vas allá, mira, ¿qué ves? Y el siervo dijo: no veo nada.
Hay momentos de nuestras vidas que, aunque estamos en la iglesia, estamos congregando, estamos sirviendo al Señor, estamos orando y parece que miramos y no estamos viendo nada. No vemos nada mejorando en nuestra vida, no vemos nada mejorando en nuestra casa, no vemos nada sucediendo en nuestras vidas. Pero Elías permaneció allá orando, creyendo que Dios le iba a contestar. Y él no desanimó. Ele não dijo assim, ai, pero será que Deus me vai escuchar? Que me sirve de estar venindo à igreja? Que me sirve de estar orando? Que me sirve de estar adorando a Deus? Que me sirve? Pero Elías perseverou. E ele dijo, por 7 vezes el muchacho o el siervo estuvo indo allá, por 7 vezes. E muitas vezes eu creio que entra o desânimo, ¿verdad? Quando estamos passando uma situação difícil, que parece que os cielos estão cerrados por nós, e miramos a primeira vez, miramos a segunda vez, miramos a terceira vez, e parece que todo continua cerrado. Parece que entra o desânimo em este momento, ¿sí ou não, igreja? Entra o desânimo, entra a frustração, eu sei, o que está sucedendo acá? Vas na 4ª vez, nada. Pero Senhor, eu tenho uma palavra tua que os céus se iam abrir sobre minha vida, sobre meu negócio, sobre meu ministério. E miro na 5ª vez, nada. Mira a pessoa que está lá par tuya e habla assim: nunca te rindas. Never give up. Nunca te rindas, mis amados, aunque vas 5 veces, vas 6 veces, no te rindas, porque vas a llegar un momento que el cielo se va a abrir sobre tu vida. Pero no puedes rendirte, no puedes decir así, ya, I give up, I can't anymore, ya no puedo más, ya no veo nada. Muitos já estão a ponto de ver a bendição de Deus, de ver os cielos abertos, pero se rinden em el momento. Eu creio que todos nós acá queremos ver os cielos abertos sobre nossas vidas, queremos ver o favor de Deus sobre nossas vidas. Pero o problema é que não estamos conectados com o céu, o problema é que não estamos conectados justamente com Deus para que todo isso suceda. Queremos ver as coisas de nossa maneira, queremos fazer as coisas de uma maneira natural, de uma maneira terrenal, em vez de uma maneira de los cielos. Jacob, ele tinha o desejo de ver os cielos abertos, ele tinha o desejo de ver as coisas sucedendo em sua vida, pero de la mesma maneira ele estava sendo de sua maneira terrenal, de sua maneira carnal. Bueno, eu vou ver como arreglo a situação. Em Gênesis capítulo 28, Gênesis 28, versículo 10. Vemos Jacob agora huyendo. Jacob está huyendo porque há uma expressão, eu não sei se é mexicano, se é de todos, echou as patas, assim se habla, como puso as patas onde não deveria poner, ¿verdad? Metió as patas. E quiso fazer as coisas de sua maneira. Intentou hacer de las cosas terrenales y las cosas carnales. A veces tenemos las promesas de Dios, pero queremos hacer de nuestras maneras en vez de esperar que los cielos se abran y que todo sea de una manera natural. Cuando él hace de esta manera y metió las patas y hace de una manera carnal, ahora él tiene que huir. ¿Por qué? Porque hizo de la manera equivocada. Tiene que huir de su casa. Tiene que huir ahora porque hizo un gran problema. Ele criou um grande problema, e a hora que estás huyendo de sua casa, ele está agora em la mitad del caminho, ele está por el caminho, e ele está desesperado, e ele diz assim, bueno, já estou cansado, tenho que dormir. E em versículo 10, Gênesis 28, versículo 10, Jacob partiu de Berseba e se encaminhou hacia Harán. Quando chegou a certo lugar, se detuvo para passar la noche, porque estava anocheciendo. Tomou uma pedra, la usou como almohada e se acostou a dormir em este lugar. Allí soñó que havia uma escalinata apoiada em la tierra e cujo extremo superior chegava hasta el cielo. Por ellas subiam e bajavam los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él
y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estaba acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás del norte al sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré, y por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombro es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, le erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Vemos aquí ahora el cielo se abriendo sobre la vida de Jacob. Aunque él intentó hacer de su manera, él tenía que tener los cielos abiertos porque lo que le iba a enfrentar de este momento adelante no iba a ser fácil. Hay procesos, hay cosas que tenemos que pasar, mis amados, que no son fáciles en nuestras vidas. Às vezes son complicadas a nuestros ojos. Pero cuando tenemos el favor de Dios, cuando tenemos los cielos abiertos sobre nuestras vidas, aunque estamos aparentemente trabajando como un esclavo, el favor de nosotros nos hace sobresalir sobre todos los demás. Jacob sale de este momento ahora con algunas cosas que él entiende muy claro. Cuando el cielo se abrió, cuando él entendió, que él dijo así: este lugar que estoy, nada es más que la puerta de los cielos, que es los cielos que se abrieron sobre mi vida, y los ángeles están bajando y están subiendo. Yo veo los cielos abiertos, yo veo Dios asentado en el trono. Él entiende esto. ¿Qué él entendió cuando los cielos se abrió sobre su vida? Él entendió algo. Cuando los cielos abren sobre nuestras vidas, siempre hay promesas. Si tú caminas, me escuchen lo que voy a decir y me pongan atención. Si tú solamente caminas y vives una vida sin saber dónde vas a llegar, si tú solamente tienes una vida de día a día, que bueno, yo trabajo, regreso a mi casa, tengo aquí lo que me sostener, ¿sabes qué? Necesitas que el cielo se abra sobre su vida porque necesitas de promesas. Son las promesas, mis amados, que nos dan la fuerza para continuar adelante, para saber, ¿sabes qué? Yo tengo un futuro. Lo que ustedes todavía están viviendo no es toda la realidad de lo que Dios tiene para ustedes. Cuando tenemos las promesas de Dios, yo sé, mira, yo sé dónde Dios quiere me llevar. Y es eso lo que sucede cuando los cielos se abren. Yo empiezo a entender las promesas de Dios en mi vida. Dios empieza a declarar sus promesas. Dios empieza a decir: ¿sabes qué, Jacob? Yo sé que estás huyendo porque hiciste lo malo, hiciste lo que era correcto, pero yo tengo algo para ti. Y Dios abrió los cielos y empezó así: yo tengo, ¿sabes qué es lo que tengo para ti? Toda esa tierra donde tú estás es tuya. Tú vas a ir donde tú tienes que ir porque hiciste lo que no debería hacer, ahora tienes que ir. Pero tú vas a regresar a ese lugar. La tierra te estoy dando, es una promesa. ¿Sabes qué? Tu herencia va a ser tan numerosa que no puede contar. Yo te voy a dar una gran heredad, te voy a dar una multitud. Empieza a declarar promesas. Cuando los cielos se abren, recibimos promesas.
Mira a la persona que está a la par tuya y repite esto, o habla esto para él o para ella. Cuando los cielos se abren, recibimos promesas. Entonces, repito esto, si no tienes promesas, es momento de orar, es momento de ser como Jacob y realmente ver los cielos abiertos y ver realmente Dios y ver los ángeles bajando y subiendo para que realmente reciba esas promesas. Algo que veo también en este pasaje es que cuando los cielos se abren sobre nuestras vidas, recibimos la protección de Dios. Dios nos va a proteger, no es nosotros, no es nuestras fuerzas, es Dios que nos va a proteger. Dice, cuando empieza a decir las promesas en el versículo 14, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás del norte al sur, del oriente al occidente, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas. Y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Dios nunca te vas a abandonar. Dios siempre te vas a proteger. Cuando los cielos se abren, aunque la persona quiera hacer el daño contra nosotros, porque sabemos que hay personas que quieren nuestro mal. Sabemos que hay hombres, hay mujeres que no quieren nuestro bien. Sabemos que hay personas que son enviadas por el diablo para querer destruir nuestras vidas. Y aunque ellos puedan querer intentar alguna cosa en contra de nosotros, aunque pueda querer aún echar nosotros en una cárcel, pueda querer echar nosotros de nuestro trabajo, de lo que sea, la palabra de Dios dice que Él nos va a proteger. Él nos va a proteger. Tú no necesitas estar peleando carnalmente. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a pelear por ti. Dios es que te va a justificar. Dios es que te vas a proteger. Él no te vas a abandonar hasta cumplir con todo lo que Él te prometió. Cuando el cielo se abre, hay promesas. Y cuando Él da promesas, no hay nadie y nada que va a robar esas promesas de Dios sobre nuestras vidas. Y dice que Él va a cumplir todas las promesas. Vemos que cuando los cielos se abren, algo también que sucedió en la vida de Jacob acá, es que él reconoció realmente quién era Dios. Él ahora tiene una intimidad con Dios. Él no es algo solamente de... Bueno, yo sirvo aquí, yo estoy aquí en la iglesia, yo estoy aquí porque yo sé que mi padre servía al Dios, entonces era el Dios de su padre Abraham, entonces era el Dios de Isaac y Dios de Abraham, ¿verdad? Entonces no era algo ya que él tuvo esta intimidad con Dios. Cuando los cielos se abren sobre alguien, mis amados, no tiene como nosotros continuar viviendo de la misma manera. No hay cómo. Cuando tenemos los cielos abiertos sobre nosotros, nuestra vida cambia completamente. Yo cuando los cielos se abrió, yo conocí a Dios, yo entendí quién era Dios, mi vida cambió, yo ya no conseguía hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora yo reconozco a Dios. Jacob ahora reconoce a Dios así, wow, mira este lugar. Ahora él empieza a reconocer la grandeza de Dios. Él reconoce que era la puerta del cielo. Él empieza a reconocer ahora el favor de Dios sobre su vida. ¿Cuántos quieren tener el favor de Dios? ¿Cuántos quieren tener los cielos abiertos? Si tú no quieres, yo agarro la parte tuya para mí también, ¿verdad? Aquellos que no levantaron las manos, yo agarré para mí. Porque yo quiero tener los cielos abiertos. Pero ahora tengo que entender dos puntos. Y voy a hacer aquí, intentar ser rápido en esos dos puntos acá. Tengo que entender por qué los cielos se cierran y cómo los cielos se abren. En la historia que yo hablé de Elías, habla que los cielos estaban cerrados por 3 años. ¿Por qué los cielos estaban cerrados por 3 años sobre el pueblo de Israel? ¿Cómo los cielos se cierran sobre nuestras vidas? Yo veo que los cielos se cierran sobre nuestras vidas cuando existe incredulidad. Repito conmigo, incredulidad.
Cuando existe incredulidad, no hay como, mis amados. Nosotros mismos estamos cerrando los cielos. Yo voy a estar hablando aquí ahora cómo cerramos los cielos y cómo podemos abrir los cielos sobre nuestras vidas. Cerramos los cielos cuando hay incredulidad. En un momento después, más adelante, el pueblo de Israel también entra en otro problema. Los cielos están cerrados sobre Israel. Ahora ya no es Elías, es Eliseo, es otro profeta ahora. Es el sucesor de Elías que está como profeta sobre la nación. El cielo está cerrado completamente. Y Dios da una palabra a Eliseo, perdón. Y habla a Eliseo: Eliseo, vas allá y declara al pueblo que yo voy a abrir los cielos ahora. Y todo lo que estaba sucediendo ya no va a suceder más. Ellos van a ver un gran milagro. Y empieza a declarar la palabra. Eliseo va y declara la palabra. Y hay un hombre que ele não acepta a palavra. Ele foi incrédulo. Em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Dijo entonces Eliseo: oí la palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá un ciclo el sea de flor de harina, y un ciclo 2 seas de cebada a la puerta de Samaria. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo: mira lo que dijo este hombre: si Jehová abriera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Sería esto posible? Él dijo: tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ellos. Yo no voy a leer todo el pasaje, pero después que continúa diciendo que el milagro vino, este hombre realmente sí lo miró el milagro, miró todo lo que Dios había hecho, que había realmente abierto los cielos, pero las personas vinieron corriendo, lo atropellaron y lo mataron. Él solamente vio, pero él no realmente disfrutó de los cielos abiertos sobre su vida. La incredulidad cierra los cielos. La incredulidad nos roba la bendición de Dios para nuestras vidas. No importa cuán difícil sea su situación. La situación de este pueblo acá, mis amados, era realmente pero muy difícil. Y no me alcanza el tiempo para hablar la historia, pero era muy difícil. Que para el hombre era imposible realmente ver lo que Eliseo había declarado. Pero cuando Dios abre los cielos, mis amados, las cosas suceden de la noche para el día. Aunque todo parece ser imposible para ti ahora, si Dios declara que el cielo se abre sobre su vida, mis amados, las cosas empiezan a suceder en el exacto momento. En el exacto momento las cosas empiezan ahora a realmente exponerse, empieza a aparecer delante de nosotros. Es increíble. Pero la incredulidad cerró los cielos para que este hombre no disfrutara de los cielos abiertos sobre la vida de él. La otra cosa que vemos que cierra los cielos es la idolatría. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 16 y versículo 17 dice, Deuteronomio 11, 16 y 17, tengan cuidado de que su corazón no se envanezca y ustedes se aparten y sirvan a dioses ajenos y se inclinen ante ellos. Porque el furor del Señor se encenderá contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. Y la tierra no dará su fruto. Y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor les da. Entonces vemos que el orgullo y la idolatría cierra los cielos sobre nosotros. Dice que no envanezcan su corazón, que no orgullen sus corazones, que no aparten de él y sirvan a otros dioses. Cuando hacemos esto, los cielos se cierran. No soy yo que estoy hablando, es la palabra de Dios. Dice que si esto sucede, el furor del Señor se encenderá contra ustedes y cerrará los cielos. Tercer,
El pecado cierra los cielos sobre nosotros. Primera Reyes 8:35. Primera Reyes 8:35 dice: si tu pueblo peca contra ti y el cielo les niega su lluvia, y si tú los aflige y ellos se arrepienten y vienen a este lugar reconociendo tu nombre. Entonces dice acá, si su pueblo peca contra ti. Cuando nosotros pecamos, mis amados, nosotros estamos cerrando los cielos sobre nosotros. Nosotros estamos automáticamente closing the doors, closing the heavens over our lives. Estamos cerrando completamente los cielos. Otra cosa que cerramos los cielos. Ageo capítulo 1, versículo 5. Ageo capítulo 1, versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis. Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal recibe su jornada en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subí al monte y trae madera, reedifica la casa y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Vemos que cerramos los cielos cuando nosotros descuidamos la casa de Dios. Mira, la palabra de Dios dice: buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Estoy diciendo que yo pongo Dios, yo pongo tu reino, yo pongo las cosas de Dios en primer lugar. Cuando yo descuido de la casa de Dios y estoy preocupado solamente con mi casa, yo estoy cerrando los cielos sobre mi vida. Mis amados, no hay nada mejor que el favor de Dios sobre nosotros. No hay nada mejor. Yo quiero que ustedes comprendan esto muy claro, mis amados. Yo sé que yo ya hablé en algunas ocasiones y repito esto una vez más. No es la cantidad de dinero que ganas. No es la cantidad de negocios que tienes. Es el favor de Dios. Es el favor de Dios, mis amados, que realmente nos va a hacer sobresalir sobre todos los demás. Tú puedes ganar mucho dinero y vivir en deudas. Yo conozco personas que ganan muy bien, pero ganan muy bien, tienen mucho dinero, ganan mucho dinero, pero tienen muchas deudas. ¿Y cómo eso es posible? Porque los cielos están cerrados. En este pasaje dice: recibe su sueldo como en un bolsillo roto. Entra y se va todo. ¿Por qué? Porque los cielos están cerrados. ¿Por qué? Porque han descuidado de la casa de Dios. No han puesto Dios en primer lugar. Aquí está diciendo: ustedes han puesto su casa en primer lugar en vez de mi casa, en vez de mi reino en primer lugar. No hacen lo que deben hacer, por eso los cielos están cerrados. Dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Cuando descuidamos la casa, cuando descuidamos el reino de Dios, que poner el reino de Dios en primer lugar, estamos cerrando los cielos. Pero ¿cómo yo puedo abrir los cielos entonces? Yo creo que nadie quiere vivir con los cielos cerrados, ¿verdad? ¿Hay alguien que quiere estar con los cielos cerrados sobre su vida? No. Entonces, ¿cómo yo hago para abrir los cielos? ¿Qué tengo que hacer para realmente voltear la llave y realmente abrir los cielos sobre mi vida? Primer lugar, arrepentimiento. Arrepentimiento. Yo tengo que arrepentir, yo tengo que reconocer mi error, yo tengo que reconocer lo que he fallado con Dios, yo tengo que reconocer mis actitudes.
no hay como los cielos abrirse si yo no reconozco mi actitud. Si yo no reconozco que yo estaba siendo orgulloso, que yo reconozco que estaba siendo un idólatra, que yo reconozco que yo había pecado, que yo reconozco que yo no estaba cuidando de la casa de Dios, que yo no reconozco que yo estaba poniendo el reino de Dios en primer lugar. Si yo no reconozco esas cosas, no hay cómo. Dice en Primera Reyes capítulo 8, versículo 35. Primera Reyes 8:35. Cuando el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los hubieres afligido, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándolos el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. En este pasaje dice, cuando nosotros reconocemos, si el cielo está cerrado sobre nosotros, y nosotros entendemos esta hora, ahora yo entiendo por qué no estoy cerrando los negocios, ahora entiendo por qué el ministerio no está yendo bien, ahora yo entiendo por qué mi familia, las cosas están en un desastre. Ahora yo entiendo por qué mis finanzas está todo destruido. Ahora yo entiendo esto otro. Cuando entienda que los cielos están cerrados sobre ustedes, pero dice, por haber pecado contra ti y rogar en este lugar y confesar en su nombre y se volvieren del pecado, está hablando de arrepentimiento. Dice, y tú oirás en los cielos, perdonará los pecados y vas a dar las lluvias, vas a empezar a dar los frutos de nuevo. Entonces, la primera llave, una de las llaves o abriendo los cielos es arrepentimiento. Segundo, temor de Dios. Tenemos que temer a Dios, tenemos que tener el temor de ser temientes a Dios. Tenemos que caminar bajo el temor de Dios. No importa la situación que estamos pasando, y quiero que ustedes entiendan esto muy claro. Porque muchos dicen, pero yo temo a Dios, yo soy fiel a Dios, yo voy a la casa de Dios, estoy siempre sirviendo en la iglesia en lo que puedo servir, y mira mi situación. Parece que los cielos están cerrados, pero no está. Te voy a explicar aquí algo, mis amados. Cuando tememos a Dios, tenemos el favor de Dios donde quiera que vayamos. Cuando tememos a Dios, ¿sabes qué? La gracia de Dios nos acompaña, aunque estamos en el peor lugar del mundo. Me escuchen algo, pongan atención acá. Yo sé que muchos de ustedes que están aquí en nuestra iglesia local aquí ahora, vinieron aquí a Estados Unidos porque querían una vida mejor, ¿sí o no? Algunos nacieron acá, pero muchos son inmigrantes en este lugar. Salieron de su tierra para venir acá porque estaban en busca de algo mejor. Y aparentemente, a lo mejor, supuestamente están teniendo una vida mejor, porque a lo mejor ahora tiene un carro mejor de lo que tenía, tiene algunas cosas mejores, pero a lo mejor muchas deudas, con muchos problemas todavía. Lo que quiero decir con esto es que no es el local, pero es la gracia, es el favor de Dios, es los cielos abiertos. ¿Sabes qué? Si por alguna razón yo voy al peor lugar del mundo, allá yo voy a ver Dios prosperarme. Porque no es el local, es el favor de Dios. Es el favor de Dios. Y si ustedes vinieron aquí a Estados Unidos con esto, y ustedes entienden ahora esta palabra del favor de Dios, de los cielos abiertos, ahí ustedes van a ver lo que realmente es bendición. Ahí ustedes van a ver realmente los cielos abriendo sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque el temor a Dios es lo que realmente nos va a hacer abrir los cielos abiertos. Hay personas que en su tierra
Antes de venir acá, servían a Dios, buscaban a Dios, amaban a Dios. Vinieron a esta tierra buscando los cielos abiertos, buscando una mejor oportunidad. Pero se olvidaron de Dios, perdieron el temor de Dios y los cielos cerraron. Y no entienden el por qué, no entienden cómo. Pero así, pero ¿qué está sucediendo acá? Y trabajan, pero es como trabajar y recibir el sueldo y un bolsillo roto. Se va todo el dinero. ¿Por qué? Porque el cielo está cerrado. El cielo estaba abierto sobre la vida de un joven. Cuando el cielo se abre, hay promesas. Él tenía una gran promesa sobre su vida. Por las promesas que él tenía, hubo envidia. Las personas van a tener envidia tuya. Cuando los cielos se abren sobre nosotros, mis amados, es notorio, las personas van a ver. Las personas van a ver que hay algo diferente. Encontramos favor delante de los hombres, ¿no? Y las personas empiezan a ver y empiezan a tener envidia y empiezan a hacer cosas contra nosotros. Y sabes que muchas veces esto que sucede en contra de nosotros es para que nosotros decimos, nah, ya no quiero saber de Dios, perdemos el temor de Dios. Pero es el contrario, es donde nosotros más debemos temer a Dios, más estar buscando a Dios. Y este joven que había recibido las promesas tuvo envidia. Le fue vendido ahora como esclavo. Él está en la casa ahora de su Señor, pero él es un esclavo. Y tú puedes me decir, pero pastor, ahora este hombre que tenía una promesa, que tenía el cielo abierto, ahora él es un esclavo. Se recuerda de las promesas, hay promesas, hay protección y Dios nunca te vas a abandonar hasta que Él cumpla todas las promesas. No importa por dónde estés caminando. Pero dice después, Génesis 39, 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Qué lindo, ¿verdad? Mas Jehová estaba con José. Repite esto conmigo, pero pone tu nombre. Mas Jehová está con Gustavo. Pone tu nombre ahí. Mas Jehová está con... Mira, mis amados, no importa si estamos siendo vendidos como esclavos, si estamos trabajando, donde estamos trabajando. Cuando Dios está con nosotros, mis amados, estamos guardados, estamos protegidos. Y dice acá, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Mis amados, él era esclavo y estaba diciendo acá que él fue ¿qué? Un varón próspero. Tú vas a prosperar, no importa dónde estés. No importa dónde estés. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que le hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cuando los cielos están abiertos sobre nosotros, donde ponemos nuestras manos prosperan. Donde pisamos vamos a prosperar. Pero tiene que haber el temor de Dios en nuestras vidas. En este pasaje, si continuamos leyendo, vamos a descubrir por qué realmente José tenía el temor de Dios. Porque viene ahora una mujer hermosa, intenta seducirlo y él sale corriendo de esta mujer. ¿Por qué? Porque le había guardado algo en su corazón, el temor a Dios. Cuando tememos a Dios, el cielo se abre sobre nosotros. Mis amados, lo que tenemos que tener para abrir los cielos es arrepentirnos y tener el temor de Dios, ser tementes a Dios. Job pasó por una situación muy difícil. Todos decían, maldice al Dios, que realmente deja a Dios. Mira todo lo que estás pasando, perdiste todo. ¿Para qué continúas sirviendo a Dios? Y así dice Job, me diste vida. Me favoreciste con tu amor, me dio favor con tu amor, y tus cuidados me han infundido aliento. Job nunca dejó de temer a Dios, aún pasando todos los momentos que pasó, él continuó siendo temiente a Dios, temiendo a Dios, y él dijo, ¿sabes qué? Es que yo entiendo que Dios que me dio vida, Él me dio el favor con tu amor. El temor a Dios abre los cielos. La obediencia a la palabra de Dios nos abre los cielos sobre nosotros.
En Deuteronomio capítulo 28 dice: si nosotros obedecemos la palabra de Dios, cumplimos su palabra, cumplimos sus mandamientos, estas cosas van a suceder. Y una de esas cosas dice el versículo 12, Deuteronomio 28, 12: el Señor te abrirá, mira, su tesoro de bondad, que es el cielo. Y en su tiempo enviará la lluvia a tu tierra y bendecirá todo lo que hagas con tus manos. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no prestarás o no pedirás prestado a nada. En este pasaje, mira lo que dices. Si tú cumples, si tú obedeces la palabra de Dios, el Señor va a abrir su tesoro. ¿Cuál es el tesoro de Dios, mis amados? ¿Cuál es este tesoro? Mira, abrirá su tesoro de bondad. Y dice después lo que es esto, que es el cielo. Que es el cielo. Cuando Él realmente abre los cielos sobre nosotros, mis amados, por la obediencia a su palabra, vas a enviar lluvia. Él nos va a bendecir todo lo que hacemos con nuestras manos. Mira tus manos. Mira tus manos en este momento. Habla así: mis manos son bendecidas, porque los cielos son abiertos sobre mi vida. Todo que yo hago, mis amados, todo que voy a hacer con mis manos, vas a prosperar, vas a bendecir. ¿Por qué? Porque yo cumplo con la palabra de Dios, yo obedezco a la palabra de Dios, yo me arrepiento cuando tengo que arrepentirme, yo soy temeroso a Dios, cuando temo a Dios, cuando cumplo con las palabras, el favor de Dios está sobre nuestras vidas. Algo que sucedió recientemente. Acabamos de venir de Kingdom Generation y los pastores de México, los pastores Víctor y Mariana, ellos compraron su boleto así a último momento. Entonces, cuando compraron a último momento, así, compraron una semana antes del Kingdom Generation, entonces la ciudad donde estaba realmente el boleto es muy caro, muy caro. El precio del boleto de los dos salió como $1,500 más o menos. Salió muy caro. Ellos podrían decir así: no, yo no voy, está muy caro, me disculpe apóstol, yo no voy más allá, no puedo ir. Pero ellos no hicieron esto por mí. Ellos hicieron porque ellos sabían que sería el bueno para ellos. Era una palabra que ellos tenían que recibir, era algo que tenía que ser ministrado. Ellos fueron tementes a Dios, honraron la autoridad que soy yo, honraron todo eso, ¿verdad? Y fueron, pagaron a más, pero fueron. Aparentemente, a nuestros ojos, los cielos están cerrados, ¿verdad? Porque, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a pagar a más ahora? Siendo si yo estoy con el favor de Dios, yo estoy con la gracia de Dios, si los cielos están abiertos sobre mi vida, debería ser el contrario, debería tener pagado bien barato, ¿verdad? Así pensamos nosotros, pero Dios no piensa de nuestra manera. Entonces fueron, y cuando están para regresar, perdieron su vuelo en Washington. Estaban volando, iban a volar, mira, de Charleston para Washington, de Washington para Houston, de Houston para México. Perdieron su vuelo. Lo pusieron ellos en un hotel. El otro día fueron a agarrar el vuelo. La propia compañía lo puso en un hotel y el otro día fue a agarrar el vuelo en la noche. Llegaron allá y hablaron así: mira, el vuelo está sobrevendido, está overbooked. Pero queremos ofrecer algo para ustedes. Si ustedes dejan su lugar para que otras personas vuelan, y ustedes vuelan solo en el otro día en la mañana, nosotros te vamos a poner en otro hotel de nuevo, te vamos a pagar la comida, te vamos a pagar todo. Pero aparte de esto, vamos a dar $1,500 para cada uno de ustedes. Y en vez de volar de Washington para Houston, de Houston para México, vas a volar directo para México. Ellos hablaron así: déjame pensar. No, claro. Claro, y así fue. Llegó en la hora, todos subieron allá, realmente el vuelo estaba sobrevendido, estaba overbooked, dieron $1,500 para cada uno, se quedaron en el hotel y el otro día volaron directo para México. ¿Qué es esto?
cielos abiertos, favor de Dios, gracia de Dios, mis amados. No es el cuánto tú ganas, el cuánto tú haces, es la gracia, es el favor de Dios que hace las cosas suceder y hace las cosas que realmente del nada vienen milagros, de nada viene el favor sobre su vida. Y ellos nos dijeron así: apóstol, ya tenemos nuestros vuelos para Kingdom Generation Israel. Ya tienen. ¿Por qué? Favor de Dios. Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros somos temientes a Dios, vemos los cielos abiertos. Por último, cuando también entendemos, somos obedientes y cumplimos la palabra de Dios, porque enseñé que los cielos se cierran cuando descuidamos de la casa de Dios, pero los cielos se abren cuando nosotros también cuidamos de la casa de Dios. Un pasaje conocidísimo a todos, y voy a leer rápidamente. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probad ahora en eso, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Cómo se abren las ventanas de los cielos, mis amados? Cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, cumplo la palabra de Dios con mis diezmos y mis ofrendas. Ah, pastor, no me gusta de esta palabra. Bueno, si no te gusta es problema tuyo. Ahí ya no es problema mío, ¿verdad? Pero te recuerdo de algo: si no te gusta es que estás cerrando los cielos sobre tu vida. Pero cuando tú entiendes este favor, que fue justamente esto, si regresamos a la historia de Jacob, cuando él vio los cielos abiertos, cuando él vio las promesas de Dios, cuando Dios habló que iba a proteger él, él habló así: Señor, yo también hago un pacto contigo, yo hago una alianza contigo en este momento. Si realmente cumplir es tu palabra, yo voy a ser fiel a ti y le voy a dar el diezmo de todo. En Malaquías 3 dice: cuando somos fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, dice Jehová de los ejércitos, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y vaciaré, vas realmente derramar todas las bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden. ¿Qué son esas bendiciones, mis amados? No estamos hablando solo de dinero. El dinero es bueno, ¿verdad? Pero no estamos hablando solo de dinero. Estamos hablando de bendiciones en nuestro hogar. Una familia saludable, una familia fuerte. Estamos hablando de bendiciones en nuestro ministerio. Vemos nuestro ministerio siendo bendecido con la manera que cantamos, la manera que adoramos, la manera que predicamos, nuestras iglesias. Miramos nuestros ministerios siendo bendecidos. Vemos también nuestro trabajo siendo bendecido. Vemos nuestra salud siendo bendecida. Dice que vamos a ser prósperos en todas las cosas. Vamos a ser bendecidos. Póngase de pie en su lugar.